La familia nuclear son un grupo de robots programados para verse y actuar como la familia de su creador, y cada uno de ellos tiene una habilidad especial. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de estos villanos de los Outsiders. La familia nuclear es un grupo de supervillanos de DC Comics creado por Jim Aparo y Mike W. Barr, y aparecieron por primera vez en el cómic Outsiders número 1 en noviembre de 1985. Fuera de los cómics, la familia nuclear ha tenido dos apariciones, la primera en la serie live action de Titans y la segunda en la serie animada Justice League Action. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí es momento de conocer la historia de origen de la familia nuclear. La historia de este equipo de supervillanos comienza con su creador, el Dr. Eric Shanner, un científico nuclear que, durante su juventud, experimentó con esta fuente de energía. Si bien no se nos dan muchos detalles sobre su pasado, sabemos que Eric estuvo casado y tuvo 3 hijos. Lamentablemente, a causa de uno de sus experimentos que salió mal, su familia fue expuesta a altos niveles de radiación, lo que terminó con la vida de todos ellos. Aunque Eric también sufrió envenenamiento por radiación, logró sobrevivir durante más tiempo que su familia. Aprovechando los pocos años de vida que le quedaban, Eric se propuso advertir al mundo sobre los peligros de la radiación, para que así nadie más tuviera que perder a sus seres queridos. Al principio, Eric escribió un libro contando su historia, pero pronto se dio cuenta de que esto no llamaría la atención de las masas, y por eso decidió usar sus conocimientos en ingeniería robótica para crear réplicas de su familia, las cuales funcionaban con energía nuclear. Estos robots fueron diseñados a imagen y semejanza de su propia familia, incluyéndolo a él, y cada uno contaba con un superpoder diferente. Además, todos ellos podían volar y eran más fuertes y resistentes que un humano normal. Aunque Eric no les puso nombres, se refería a ellos de la siguiente manera: papá y mamá eran el patriarca y la matriarca de la familia respectivamente, mientras que Biff era el hijo mayor, Sis la única hija, Brad el hijo menor y Perro la mascota de la familia. Como dato curioso, el nombre familia nuclear no solo hace referencia al tipo de energía que utilizaban, sino también que estaban programados para comportarse como una familia estereotípica de clase media de los años 50. Continuando con su historia, una vez que estos robots estuvieron listos, el plan del Dr. Shanner era hacerlos explotar dentro de una planta nuclear recién construida, cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. Todo esto con el objetivo de destruir la ciudad para que así el resto del mundo jamás olvidara lo peligrosas y devastadoras que pueden ser las armas nucleares y nunca más volvieran a detonar una bomba nuclear. Afortunadamente, el día de la inauguración de la planta se le encargó a los superhéroes conocidos como los Outsiders la tarea de vigilar las instalaciones como una medida extra de seguridad. Gracias a esto, los Outsiders lograron darse cuenta a tiempo de que la familia nuclear había irrumpido en el lugar, y tras una corta pero difícil pelea consiguieron dejar fuera de funcionamiento a estos robots. Poco después de esto, los Outsiders intentaron descubrir quién había creado a estos robots. Sin embargo, como eran tan avanzados, no pudieron obtener casi nada de información. Por este motivo, la superheroína Looker se ofreció como voluntaria para hacerse pasar por el robot de mamá y así seguir a la familia nuclear hasta su base de operaciones. Lamentablemente, este plan no salió como esperaban, y Looker fue rápidamente descubierta y tomada como rehén por el Dr. Shanner. Al darse cuenta de esto, los Outsiders no tuvieron más opción que activar el rastreador dentro del robot de mamá para así atraer al resto de los robots. Por desgracia para ellos, esta vez la familia nuclear logró vencerlos en combate, y el único motivo por el que los Outsiders sobrevivieron fue que estos robots no tenían instrucciones de acabar con sus vidas, sino únicamente de recuperar a mamá. Al día siguiente, ya recuperados de sus heridas, los Outsiders lograron interceptar una transmisión entre Eric Shanner y una científica llamada Andrea Wai, quien lo estaba ayudando a llevar a cabo su plan. Después de interrogar a esta mujer, ella les reveló los planes y la ubicación del Dr. Shanner, por lo que los Outsiders fueron de inmediato al lugar para detenerlo y rescatar a Looker. Tras esto, se nos reveló que la familia nuclear ya estaba lista para hacerse explotar dentro del reactor de la planta nuclear. Por suerte, los Outsiders llegaron justo a tiempo, y tras una brutal pelea consiguieron destruir a estos robots, haciéndolos explotar de manera controlada. Una vez que la ciudad estuvo a salvo, ya no supimos qué fue del Dr. Eric Shanner,
Sin embargo, es posible que haya muerto a causa de su enfermedad, no sin antes escuchar por la radio que su plan había fracasado. Varias décadas más tarde, poco después del final de la Crisis Infinita, vimos que la familia nuclear fue reconstruida por la Sociedad Secreta de Supervillanos, utilizando los planos originales del Dr. Eric Shanner, por lo que estos robots conservaban todos sus recuerdos hasta el momento de su destrucción a manos de los Outsiders. En esta ocasión, la familia nuclear fue enviada a la ciudad de Bloodhaven para investigar una misteriosa fuente de radiación ubicada debajo de la ciudad. Aunque este equipo fue acompañado por otros miembros de la Sociedad de Supervillanos quienes compartían la misma misión, al final terminaron siendo destruidos tras un enfrentamiento contra los jóvenes titanes y varios otros héroes del universo DC. Si bien hasta el momento esta ha sido la última vez que vimos a la familia nuclear en el universo principal de DC Comics, a lo largo de las décadas hemos podido conocer a dos versiones más de este equipo. La primera de ellas apareció en el universo de Wildstorm Comics. En esta ocasión, los miembros de este equipo no son robots potenciados con energía nuclear, sino humanos que han recibido modificaciones químicas y cibernéticas para convertirlos en superagentes secretos. Además, esta vez los responsables de la creación de la familia nuclear son el FBI, quienes buscaban una manera de mantener a agentes encubiertos viviendo una vida normal hasta que fueran requeridos para alguna misión. Por este motivo, esta versión de la familia nuclear cuenta con un extenso entrenamiento en combate y en el uso de todo tipo de armas de fuego, siendo considerablemente más violentos y despiadados que su contraparte del universo principal de DC Comics. Por desgracia, esta versión solo tuvo 3 apariciones en los cómics en el año 2002 y desde entonces no hemos vuelto a saber nada más de ellos. Ya para terminar, la última vez que vimos a este grupo de villanos fue en un universo alterno de DC Comics, donde la sociedad colapsó debido a una guerra nuclear, aunque no está de más mencionar que la familia nuclear no tuvo nada que ver con este desastre. De cualquier manera, durante esta historia vemos que la familia nuclear se reunió en un parque de diversiones abandonado para celebrar la Navidad. Sin embargo, el aumento en los niveles de radiación llamó la atención del superhéroe Firestorm, quien fue enviado a investigar. Tras encontrarse con la familia nuclear y ver que estos robots no querían pelear, papá le reveló la verdad. Resulta que después de tantas décadas en funcionamiento, a la familia nuclear se le estaba acabando la energía y pronto sus sistemas se apagarían para siempre. Aunque al principio tuvo sus dudas, después de hablar con ellos, Firestorm se apiadó de sus antiguos enemigos y decidió acompañarlos durante la víspera de Navidad para que no tuvieran que estar solos en sus últimos momentos. Después de una improvisada cena navideña, la energía de la familia nuclear finalmente se agotó y Firestorm pudo irse tranquilo sabiendo que estos villanos no volverían a lastimar a nadie más. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Todos los miembros de la familia nuclear tienen fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, además de la capacidad de volar. Adicionalmente, cada uno de ellos posee un superpoder diferente relacionado con la energía nuclear. Papá puede emitir grandes cantidades de radiación desde su cuerpo. Mamá es capaz de proyectar un pulso electromagnético que desactiva todos los equipos electrónicos a su alrededor. Biff puede liberar un pulso térmico que emite el mismo calor que una explosión nuclear. Sis, por su parte, puede crear una onda expansiva capaz de derribar edificios enteros. Finalmente, Brad y Perro pueden transformarse en polvo radioactivo para atacar a sus enemigos. Por último, si bien no son indestructibles, los miembros de la familia nuclear pueden seguir atacando incluso después de que su cuerpo haya sido separado, llegando a controlar cada extremidad por separado. La familia nuclear nunca ha sido un equipo de villanos muy popular, ni siquiera dentro de los cómics, pero nunca está de más conocer la historia de origen de estos villanos tan peligrosos. Déjame saber en los comentarios si ya conocías a la familia nuclear. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.